Petro lanza contundente frase en reunión clave: nos dejan como a Pedro Castillo en una cárcel, y añade: nos patean por todos lados. Durante un importante encuentro con los representantes de las juntas de acción comunal de todo el país, el presidente Gustavo Petro volvió a acaparar titulares con una frase cargada de simbolismo político y crítica institucional: quedamos como el pobre Pedro Castillo en una cárcel. A esa afirmación le siguió otra igual de potente: nos dan una patada. Estas declaraciones fueron parte de un discurso en el que el mandatario expuso lo que, según él, es una lucha frontal entre el gobierno popular que representa y el modelo estatal que califica como oligárquico. El encuentro, celebrado en la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo en Colombia, fue convocado con el objetivo de fortalecer los lazos entre el Gobierno nacional y las más de 64.000 juntas de acción comunal que operan en todo el país. Estas organizaciones comunitarias, que tradicionalmente han sido pilares en el desarrollo local, jugarán un papel protagónico en la consulta popular que ha anunciado el presidente, especialmente para respaldar el sí a la reforma laboral que propone su administración. Una frase que resuena en el ámbito político. La expresión del presidente Petro que más ha dado de qué hablar fue, sin duda, la que compara su situación actual con la del expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso de su país en medio de una grave crisis política y terminó en prisión tras un intento fallido de disolver el legislativo. Nos van a dejar como a Pedro Castillo, solos, abandonados, sin respaldo, en una cárcel, dijo Petro, subrayando el riesgo que enfrenta su gobierno si el pueblo no lo apoya activamente frente a los obstáculos que encuentra dentro del mismo Estado que, según sus palabras, no está diseñado para gobernar con y para el pueblo. La comparación con el expresidente peruano no es casual ni exagerada desde la óptica del mandatario colombiano. Lo que está transmitiendo es una advertencia sobre lo que, en su visión, ocurre cuando un gobierno que se proclama popular intenta transformar las estructuras del poder y enfrenta a las élites que tradicionalmente han controlado los hilos del país. Para él hay una confrontación directa entre las intenciones reformistas de su gobierno y un aparato estatal que opera bajo lógicas heredadas del pasado. Las vías del pueblo vs los intereses privados. Durante su intervención, el presidente no solo se refirió a la política nacional desde una perspectiva ideológica, sino que también abordó temas concretos, como la inversión en infraestructura y la priorización del gasto público. En este sentido, criticó con fuerza los modelos de concesión que favorecen a las grandes empresas constructoras y desvían los recursos hacia obras que, según él, benefician más a los sectores acomodados que a las comunidades marginadas. Las vías que pide el pueblo no son esas autopistas gigantes que solo sirven para el transporte de mercancía y para el lucro de unos pocos. Esas son las troncales del Transmilenio, las dobles calzadas con concesiones, donde se va el grueso del presupuesto, afirmó Petro. Luego añadió: mientras tanto, las vías rurales, las que realmente conectan a los pueblos olvidados, esas están relegadas. Y aunque estén incluidas en los acuerdos de paz, en los planes de desarrollo, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, al final se quedan archivadas, atrapadas en las fases eternas de planificación sin ejecución. Según el mandatario, esta realidad muestra cómo las decisiones sobre inversión pública no siempre responden a las verdaderas necesidades de la población, sino a intereses económicos que terminan moldeando las prioridades del Estado. Crítica al funcionamiento del Estado. Petro profundizó en su análisis al señalar que su gobierno enfrenta una especie de cerco institucional que le impide avanzar en su proyecto político. En palabras del presidente, el problema no es solo de tipo presupuestal o administrativo, sino estructural. El Estado colombiano es esencialmente oligárquico. No cumple lo que ordena la Constitución del 91. Nosotros, como gobierno, tenemos una orientación popular, pero estamos operando dentro de un sistema que no está diseñado para que gobierne el pueblo, sostuvo. De esta manera, el presidente establece una especie de dicotomía entre el gobierno y el Estado, donde el primero representa los intereses de las mayorías y el segundo funciona como una maquinaria que responde a poderes económicos y políticos establecidos. Es en este contexto que surge la frase sobre Pedro Castillo, una advertencia sobre lo que puede pasar si el pueblo no respalda de manera decidida a quienes intentan cambiar esas estructuras. Nos quieren ahogar desde adentro. Una de las partes más emotivas de su intervención fue cuando el mandatario reflexionó sobre la soledad del poder cuando éste intenta romper con los intereses tradicionales. Estamos en un conflicto. El gobierno es popular, pero nos quieren ahogar desde dentro del Estado. Y si el pueblo no está al lado nuestro, simplemente no sobrevivimos políticamente, aseguró. Petro fue más allá y advirtió: el pueblo no va a permitir que nos hundan si nos ve como su gobierno.
Pero si dejamos de ser percibidos como esa esperanza, si nos alejan, si nos ven como algo extraño, entonces sí nos darán una patada por todos lados, y quedaremos como Pedro Castillo, encerrados sin defensa. Esa es la realidad de esta lucha. Esta declaración es, en esencia, un llamado a la movilización social, a la acción popular como escudo y herramienta para sostener el rumbo que ha planteado desde su llegada a la presidencia. Para Petro, solo una ciudadanía activa y consciente puede impedir que el cambio se trunque por las dinámicas tradicionales del poder. El papel crucial de las juntas de acción comunal. En este marco, la estrategia del presidente apunta a consolidar alianzas con estructuras de base como las juntas de acción comunal. Estas organizaciones, que agrupan a líderes y ciudadanos en cada barrio, vereda y corregimiento del país, serán claves para organizar los comités del sí de cara a la consulta popular que buscará el respaldo ciudadano para sus reformas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que serán precisamente estas juntas las encargadas de movilizar a la ciudadanía, crear espacios de discusión y garantizar que la voz del pueblo sea escuchada en las urnas. De acuerdo con el gobierno, se trata de democratizar la política más allá de los partidos tradicionales, de devolverle el poder de decisión a la gente común y corriente, a las comunidades que han sido históricamente marginadas del debate nacional. ¿Qué se juega el gobierno con esta consulta? La apuesta de Petro es arriesgada. Al plantear una consulta popular para definir el futuro de la reforma laboral, el mandatario está sacando la discusión del Congreso, donde ha encontrado múltiples obstáculos, y llevándola al terreno de la calle, al terreno donde él se siente más fuerte, el pueblo. Sin embargo, como toda estrategia que desafía las reglas tradicionales, también implica grandes riesgos. Si la ciudadanía no respalda en masa esta consulta, o si el mensaje del gobierno no logra conectar con las necesidades reales de la gente, el revés podría ser político y simbólicamente muy costoso. Y es justamente ahí donde toma sentido esa frase sobre Castillo, el temor de que un presidente elegido por el pueblo, que se enfrenta al statu quo, pueda terminar aislado, sin apoyo y con un aparato institucional que lo devora desde adentro. En conclusión, las declaraciones de Gustavo Petro durante esta reunión no fueron simples frases al aire. Fueron mensajes cargados de profundidad política, de advertencia y sobre todo, de llamado a la acción. Si algo dejó claro el presidente es que la transformación del país no se logra solo desde el Poder Ejecutivo ni desde los escritorios de la Casa de Nariño. Se requiere de un pueblo movilizado, consciente, que entienda que el futuro del país está en juego y que su voz es la única garantía de cambio verdadero. ¿Qué opinas tú sobre lo dicho por el presidente Petro? ¿Crees que el pueblo debe ser el principal escudo de un gobierno popular? ¿O piensas que estas declaraciones son más una estrategia política que una realidad institucional? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este tema tan crucial para el futuro del país. Y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más análisis, noticias y contenido exclusivo sobre la actualidad nacional. Tu participación es fundamental para seguir creciendo y construyendo un espacio de debate ciudadano.